Alega el formalizante que el juez de alza erró al interpretar el artículo 1500. Bueno, la madre. Alega el formalizante que el juez de alza erró al interpretar el artículo 1151 del Código Civil en cuanto a la gravedad de la amenaza como un requisito que debe tener la violencia para construir un vicio del consentimiento. Observa la sala que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1151 del Código Civil, el consentimiento se reputa arrancado por violencia, cuando ésta mal se haga de impresión sobre una persona sensata, y se puede inspirar el justo temor de exponer a otra persona a un bien noble. Tomando en cuenta la edad, el sexo y la condición de la persona afectada de la citada disposición legal, se ha interpretado que la doctrina especializada de la violencia constituye un vicio del consentimiento capaz de anular un acto jurídico. Es aquella amenaza o intimación que resulta determinante del consentimiento, es decir, que existe una relación de casualidad entre la violencia ejercida y la emisión de la declaración de la voluntad. Asimismo, es aceptado que también debe ser injusta o contraria a derecho, ya que se configura que el vicio y la amenaza consideran realizar un comportamiento permitido por la ley, como un ejercicio de un derecho o un cumplimiento del deber. Finalmente, la violencia debe ser grave. En relación con la gravedad de la amenaza, debe ser tal que haga impresión sobre una persona sensata, lo que se supone una apreciación de abstracto del juzgador como una persona que habría reaccionado como esa persona sensata, ideal frente a una amenaza concreta denunciada como violencia. No obstante, la norma exige que en la construcción de ese tipo de ideal deben tomarse en cuenta las cualidades formales de la interpretación de la víctima, considerando su edad, sexo y condición, lo que implica una ponderación de aquel criterio adjetivo como una valoración inconcreta de las cualidades subjetivas del afectado. Asimismo, el juzgador debe establecer la gravedad, tomando como referencia que el justo temor, aquel que obedece la amenaza verosil, sería capaz de infundir un temor racional. Debe prevenir la inminencia del sufrimiento de un mal noble, para la cual debe tomarse en cuenta el daño de pretenderse evitarse mediante el otorgamiento del consentimiento sea menor que aquel con el que se amenaza. Es decir, la víctima cede por considerar el contrato de un mal menor. En relación con los requisitos, debe cumplir la violencia para determinar la nulidad del contrato. El juez de alza afirmó lo siguiente. La norma señala las condiciones que debe reunir la violencia como un vicio del consentimiento, algunas de las cuales son exigidas expresamente en los artículos 1151 y 1152 del Código Civil, las cuales pueden precisar las siguientes. Numeral número 1. La violencia debe ser determinante, entendiéndose que debe ser alguna gravedad que produzca una impresión sobre la cual las personas sensatas que lleguen a inspirarle un temor de exponer su persona o de sus bienes a un mal notable. En estos casos, debe tenerse en cuenta el sexo y la condición de las personas. Artículo 1151. En el derecho romano se exigía que la violencia hubiese sido de naturaleza, la cual fuese capaz de impresionar a un hombre más violento. El criterio de la apreciación del ancestral. En el derecho moderno no se exige una condición tan estricta, sino que requiere que sea capaz de impresionar o atemorizar puntualmente a una persona sensata y normal. La cualidad del determinante debe cumplir la violencia, que exigen tres requisitos concurrentes. Debe causar justo temor en el sujeto de exponer los bienes de una persona a un mal notable. El mal debe tener cierta entidad y debe tomarse la consideración de la condición, el sexo y la edad de la persona a la cual ejerce la violencia. Para algunos, el mal aún es exigido. Es suficiente para que haya violencia. Esta excesis no parece aceptable porque en tal caso no habría un mal notable, como lo exige el Código. Por lo que se respecta al justo temor, el legislador expresamente separa el llamado del temor reverencial, o sea, aquel original con el respeto y consideración de una persona colocada en una situación inferior o subordinada
con respecto a la otra. Pueden ser sus padres, patronos o gobernantes. El artículo 1153 del Código Civil no considera que un solo temor diferencial como causa capaz de configurarse una violencia. Es necesario que el justo temor de experimentar de un mal notable sea motivado por una amenaza capaz de impresionar a una persona sensata. Las condiciones de sensatez, como las diversas situaciones de edad, sexo y condición, corresponde apresarles al juez una amenaza capaz de aterrar a una persona inculta, como sería el de causarle el determinado daño mediante prácticas de brujería. Podría, en opinión de algunos, configurar la violencia, en cambio, la misma amenaza sobre una persona culta, ejemplo, un profesional. Además, configuraría como violencia alguna, pues, alguna persona culta no puede creer en tales artificios, es evidencia de las prácticas de brujería, no impresionan a una persona sensata, lo cual concluye la posibilidad de considerarla como violencia, aún en el caso de un campesino inculto. La apreciación del juez oscila entre dos polos, un criterio de apreciación y el concreto en el legislador. Ordena el juez a la tienda de su edad, sexo y condición de la persona víctima de la violencia. Un criterio de apreciación en abstracto, cuando el juzgador debe analizar si el acto constructivo de violencia es capaz de impresionar y causar el justo temor a una persona sensata. En un principio parece contradictorio la redacción del artículo 1151. Sin embargo, criterios que aprecian establecidos por el legislador si son compatibles, pues el juez, para determinar si el consentimiento otorgado por la víctima de la violencia fue prestado debido al justo temor provocado por esta, debería analizar primero los caracteres psiquiátricos, edad y sexo del justo, apreciación del concreto, y de una vez obtenida una conclusión, se estudiará a una persona sensata. Por ello, la amenaza de hecho del campesino de causarle un daño mediante la brujería es capaz de inspirarle justo temor, apreciación en concreto. Pero a pesar de ello, debe ser rechazada, por lo que no es suficiente para afectar a una persona sensata. En cambio, amenazar a una anciana de contextura débil y golpearla, afectarla no solo a una persona de tales condiciones, sino a cualquier persona que sensata que colocaría en las mismas circunstancias. Si la persona debajo de la amenaza es excepcionalmente valiente, basta que ella fuera capaz de afectar a un hombre sensato para que la violencia sea determinante. B. La violencia puede ser dirigida contra la persona o los bienes de su cónyuge, ascendientes o descendientes, aun las otras personas allegadas. Con respecto a otras personas del juez, tomando en cuenta las circunstancias específicas de la relación de ellas contrantes, debería pronunciarse así son suficientes o para si son afectadas del consentimiento. Artículo 1152 del Código Civil. La violencia debe ser injusta, entendida por ser aquella que viola el ordenamiento jurídico positivo de buenas costumbres. En el caso de la amenaza, consiste en afectar una medida de conducta autorizada, contempla o permite por el ordenamiento jurídico positivo, como por ejemplo la que exime al acreedor de embargar el patrimonio de un deudor moroso, porque configura jamás violencia, menos que se haya abusado de un derecho. De lo anterior se concluye que la interpretación realizada por el juzgador sobre los requisitos debe reunir la violencia para constituir un vicio del consentimiento. Se realizó de acuerdo con lo establecido en los artículos denunciados como infringidos, sin que se observe quien haya regiversado su correcta inteligencia o interpretación. Se declara sin lugar la delación, así se decide. De conformidad con el numeral 2 del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 320, y usted denuncia la infracción del artículo 12 del Código Adjetivo y 1151 del Código Civil por violación de una máxima experiencia, alego el impune, como puede apreciarse de la decisión transcurrida del juez de alza
Establecido en el demandante la nulidad del contrato. José Luis Parra Quintero, empresario con muchos años girando en el ramo de la representación de artistas nacionales o extranjeros, dedicado a la producción y promoción de espectáculos públicos musicales y adiestrando y experimentando en el manejo del mundo artístico, con años de conocimiento en el universo empresario, con inteligencia comercial y capacidad de que este ámbito turístico nacional e internacional, a su juicio sus alegatos se contradicen con la contradicción del poder alegado que el mal puede argumentar con las acciones de la amenaza. De Orlando Mode Di Beta. Sus abogados pudieron ocasionar una impresión en la entidad que se hicieron tener un mal notable, que llegó a inspirarle justo temor de exponer a una persona y a sus bienes, pues bajo esta facultad no es considerable que una persona pudiera ser impresionado, amenazado y contrañido ideológicamente mediante violencias, amenazas, acciones penales y civiles por daños ocasionados, sin embargo, de taquilla, paralización de su actividad y consecuente escándalo público, intimado y susceptible de tal temor, empujado a su ejecución bajo amenaza de violencia. Un contrato desfavorable a tal naturaleza puede ser considerado como una persona sensata en el manejo no solo de una persona de sus bienes, sino en la administración y dirección de las sociedades mercantiles en las cuales ha tenido participación, interpretando al juez, que a su vez experiencia en el ramo, lejos de hacerle incurrir en el vicio del consentimiento, además validaría las condiciones necesarias para hacerla vulnerable ante la situación de este. El temor del razonamiento que lleva a la recurrida de concluir que no existe el vicio del consentimiento. Ese criterio riñe con con la máxima experiencia que nos dice que un empresario de tales características, de la misma considerada por la edad de los siglos mayores, lejos de ser invulnerable con un vicio común cuestionado, es ampliamente susceptible a incurrir, pues, en todo lo que persigue mantener la reputación comercial nacional e internacional y cumplir con sus obligaciones de honrar sus compromisos comerciales y defender su trabajo, que en definitiva su medio de vida. Premisas estas debajo de las cuales sería razonable y entendible a una persona en su condición y edad que pueda ser contravenida en suscribir un contrato tan adverso y leónimo como el que realizó. En tal sentido, estando en un análisis de alza reñido con la máxima de experiencia mencionada, susceptible de ser denunciado como sede casacional. Experiencia señalada como una cita jurisprudencial de inicio y como en efecto lo hacemos por franca violación del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 1151 del Código Civil, conforme lo establecido en el ordinal 2 del artículo 313, en concordancia con el artículo 320, por violación o omisión de la máxima experiencia de haber establecido la recurrencia, criterio contradictorio al conocimiento común, siendo determinante en el criterio dispositivo el fallo de la declaración de la inexistencia del vicio del consentimiento por el dispositivo, que falló la declaración de inexistencia del vicio del consentimiento por violencia, argumento del demandante en el que el juez violento al aplicar erróneamente la norma sustantiva recibida integrada a la máxima experiencia descrita. Argumentos formalizantes que el juez de alza de la máxima experiencia que nos dice que un empresario de tales características, mismo por considerada de los siglos mayores, de lejos de ser invulnerable ante un vicio cuestionario ampliamente susceptible de incurrir en un SUIT, pues todo lo que persigue es mantener la reputación comercial nacional e internacional, en cumplir sus obligaciones de honrar los compromisos comerciales y defender su trabajo, que es una definitiva su medio de vida. Observa la sala que todo lo cuestionado por los recurrentes se relaciona con la valoración que hace el juez, adquiere sobre las cualidades personales del demandante, apreciación en concreto a los efectos de determinarse las amenazas que primero recibiendo pudieron
y deducir un justo temor que cumpliera los requisitos establecidos en el artículo 1151 del Código Civil para que se considere un vicio del consentimiento arrancado por violencia. En efecto, el juzgador, sirviéndose de las máximas experiencias establecidas por el tratarse de un demandado de un sujeto con amplia experiencia en el área de negocio en el cual se trabaja, debemos considerarse especialmente vulnerable a cualquier tipo de amenaza lo que el combate desformalizante alegando que precisamente por ser un reconocido empresario en este ramo es ampliamente susceptible de sucumbir ante tales amenazas de Lara. Se mantiene su reputación comercial internacional. En todo caso, se observa la sala de la determinación de la cual se da máxima experiencia aplicable en sus casos de autos. Solo adquiere la relevancia que ha sido demostrado en el proceso de los actos de demandante, realidad constitutivos de la amenaza generadora de violencia, lo cual, de acuerdo a los hechos establecidos por el juzgador, no fue aprobado. En este sentido, el Act. Estableció en primera orden debe concluir quien juzga en revisar el material probatorio en su totalidad, aparecido y establecido en el contexto con la pretensión actoral que se satisface en plena prueba de los hechos según los cuales fueron constreñidos en el autor y suscripción y comprometerse en un contrato de tal naturaleza que solo un empresario adiestrado y experimentado en el manejo del mundo artístico sería capaz de realizarlo. Toda vez que no existe ningún medio de prueba de analizarlo, en el presente existencia capaz de demostrar la condición e ideología en el empresario actual para que aceptara su consentimiento comprometiéndose en una serie de obligaciones de tipo mercantil que solo un hombre promedio en dicho mundo artístico es capaz de asumir. No se evidencia ninguna prueba contundente que haya sido al sospechar de los negociantes más onerosos que se haya pactado, sean producto de una expresión de violencia y de influir en la voluntad de un empresario, de añejo conocimiento del mundo empresarial. En virtud de lo anterior, la pretendida violación de la máxima experiencia llegada en el concurrente aún existirá que no sea determinante el dispositivo, a lo que se hace improducente la delegación de aquel juicio valorativo sobre la gravedad de la violencia, es decir, sobre la posibilidad de una amenaza concreta que sea entidad suficiente para arrancar el consentimiento y se supone que haya sido aprobado por los actos de intimidación, lo cual no ocurrió en el caso de autos, según lo establecido por el juez de instancia. Se declaró imprudente la delegación. Así se decide. Decisión. Por los procedentes considerados en el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela en la Sala Casación Civil, administrado por justicia en nombre de la República y autoridad por la ley, declara sin lugar el recurso de la casación anunciado por la formalización de la parte del demandante contra la sentencia dictada por el juez superior en el quinto en lo civil mercantil y del tránsito de la circunscripción judicial de la área metropolitana de Caracas, 16 de mayo de 2016. Se condena en costas del recurso de casación a la parte recurrente de conformidad con los dispuestos en el artículo 320 del Código Procesal, en el Código de Procedimiento Civil. Publica y regístrese y remítase al expediente del Tribunal de la causa del juzgado 11ª instancia de lo civil mercantil de tránsito de Bancaria de referida a su ejecución judicial. Particípese en esta transmisión del juzgado superior de origen de conformidad con lo establecido en el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil. Dada, firmada y sellada la sala del despacho de la Sala Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas a los 26 días del mes de abril del 2017 años de la sentencia de 158 de la Federación.